aproximadamente afecta al 20% de adultos mayores de 55 años. La mitad pueden ser asintomáticos, ¿sí? Pero de estos asintomáticos, del 5 al 10% se van a volver sintomáticos en los próximos 5 años. Los pacientes sintomáticos, o sea, este 5 a 10% que se volvió sintomático, tiene mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad a causa de la enfermedad vascular. ¿Qué es la enfermedad vascular periférica? Entonces, este es una pierna, como ustedes ven, estas son las arterias que vienen desde la aorta abdominal y que traen la sangre oxigenada hacia los miembros inferiores para todo el metabolismo pues de las piernas y para que uno las pueda mover y para que haya energía para caminar y hacer ejercicio. Lo que sucede entonces es que este vaso sanguíneo que va hacia la pierna también se va a tapar con una placa arteriosclerótica, ¿sí? Y al impedir que pase el flujo a través de esto, vamos a tener menor irrigación a nivel de las partes distales de la pierna. ¿Qué van a sentir los pacientes que tienen eso? Lo que sienten es dolor en las piernas cuando caminan, ¿sí? Mucho dolor, los pies se ponen blancos como muertos y esto puede llevar a que el paciente obstruya totalmente el flujo hacia abajo, quede totalmente, digamos, abolida la circulación hacia el pie y que haya necesidad de amputar el pie. ¿Sí? Esto se asocia con cigarrillo. Se dice que los pacientes que fuman tienen 3 veces más riesgo de presentar enfermedad vascular periférica que los pacientes que no fuman. Entonces, lo que principalmente llamamos paciente sintomático es la claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir exactamente la claudicación intermitente? La claudicación intermitente es el paciente que camina y tiene un dolor intenso en la pierna y tiene que parar, sentarse y al sentarse mejora el dolor en los miembros inferiores. Eso se define en medicina como claudicación intermitente. Entonces, la tasa de claudicación intermitente es aproximadamente 4 veces mayor en fumadores que no fumadores, ¿sí? O sea que esto es el riesgo que tienen los pacientes que fuman contra los que no fuman. El riesgo aumenta proporcionalmente con la intensidad del tabaquismo y eso es muy importante. Quiere decir que el paciente que fuma más tiene más riesgo de enfermedad vascular periférica que el paciente que no fuma. O sea que se relaciona directamente con el número de cigarrillos que el paciente se fuma al día. Y la mortalidad a 5 años de la claudicación intermitente después de que ya se ha diagnosticado y el paciente sigue fumando, es de 40 al 50%, ¿no? Y lo que uno ve, le hace una arteriografía al paciente. ¿Qué es una arteriografía? La arteriografía es canalizarle la vena femoral, ¿sí? Y metemos un medio de contraste, y ese medio, la arteria femoral y ese medio de contraste, ¿sí? Lo vamos a ver. Aquí nos va a pintar las arterias, o sea, va a pintar la sangre, y aquí vamos a ver la obstrucción o donde no pasa la sangre hacia el miembro inferior. Esto es lo que vamos a ver en la progresión. Entonces ya les mostré lo que se ve en los exámenes, y lo que nosotros vamos a tener cuando vemos al paciente son estas úlceras, ¿sí? En la progresión de la enfermedad, y como ven el tinte, ¿sí? Azuloso que tienen los miembros inferiores son los dedos, y estos pedazos blancos que tiene donde no hay circulación sanguínea. Entonces, al no haber circulación, ¿sí? Todas las úlceras o todas las lesiones que se haga a un paciente, todos los tropezones no van a cicatrizar, porque para que haya síntesis y metabolismo de cicatrizantes, lo que tenemos que tener es oxígeno para que llegue a través de esas arterias. Entonces, el tabaquismo es el riesgo más importante en la progresión de la enfermedad vascular periférica. Los síntomas aparecen aproximadamente una década antes en pacientes fumadores que no fumadores. Y la tasa de amputación, oigan bien, de amputación, es el doble en pacientes fumadores que en pacientes no fumadores, ¿sí? Entonces, pues el riesgo es muy alto de los pacientes que fuman sobre la enfermedad vascular periférica.
Entonces, en resumen, el tabaquismo se encuentra asociado a riesgo de enfermedad vascular periférica sintomática, a claudicación intermitente, a progresión de la enfermedad vascular periférica, a amputación dada por complicaciones de la enfermedad vascular periférica, a rechazo de injertos femoropopliteos, que es lo que se hace en estos pacientes. Hay que operarlos y reemplazarles el pedazo que está tapado por un pedazo de injerto que es de plástico o que es de un material que no se ha rechazado por el organismo, ¿sí? Pero si uno sigue fumando, tiene el riesgo de rechazar este injerto o que este injerto sea disfuncional. Y aumenta también la mortalidad después de del injerto, ¿sí? Si uno sigue fumando. Sabemos también que el tabaquismo se asocia con aneurisma de la arteria de la aorta. Entonces, los pacientes que son fumadores activos tienen un mayor riesgo de desarrollar aneurisma de la aorta abdominal, además de desarrollar enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular. Entonces, el tabaquismo se encuentra asociado con esta progresión de la esclerosis aórtica. El tabaquismo y la enfermedad cerebrovascular. Entonces, el tabaquismo contribuye con el 12 al 14% de todas las muertes por enfermedad cerebrovascular, es decir, que el tabaquismo es causa directa del 12 al 14% de todas las muertes que se producen por enfermedad cerebrovascular. Puede potenciar los efectos para otro enfermedad, o sea, para que el paciente presente otro evento cerebrovascular, aumenta el riesgo de la enfermedad cerebrovascular tanto isquémica como hemorrágica y tanto aguda como crónica. Es decir, ¿qué llamamos aguda? Aguda es cuando el paciente tiene lo que denominamos una trombosis o lo que denominamos una hemorragia, ¿sí? Entonces ese es el evento agudo, cuando el paciente se cae, ¿sí? El paciente tiene algo que tiene que venir inmediatamente a urgencias. Esa es la parte aguda. La parte crónica es cuando el paciente no tiene que venir a urgencias, pero tiene un deterioro crónico progresivo pero seguro de la capacidad cerebral. Entonces va teniendo microinfartos y esos microinfartos se va sumando y es lo que denominamos cuando el paciente empieza a perder la memoria, cuando el paciente queda sin conocer, diferente a la enfermedad de Alzheimer, pero hay una cosa que lleva a demencia multiinfarto que llamamos, que es potenciada por este tabaquismo. Entonces, el paciente que fuma tiene más riesgo de enfermedad cerebrovascular, tanto hemorrágica como isquémica, tanto aguda como crónica. Entonces, no solamente es que uno se muera de la trombosis que le da o de la hemorragia que le da en ese momento, sino que también existe riesgo de que uno viva muchos años, pero con una muy mala calidad de vida, resultado pues de la pérdida de la memoria y de la pérdida de las funciones y la capacidad pues uno de ser autónomo o independiente. Entonces, en resumen, el tabaquismo contribuye al 12 al 14% de las muertes por enfermedad cerebrovascular, aumenta el riesgo de la progresión de la arteriosclerosis de la carótida, de la enfermedad cerebrovascular central, aumenta el riesgo de hemorragia cerebral, aumenta el riesgo de hemorragia subaracnoidea y aumenta la mortalidad relacionada con la enfermedad cerebrovascular. Esto era para los fumadores activos. Para los fumadores pasivos, que mucho se ha discutido sobre esto, hay ya estudios que muestran que no solamente el cigarrillo afecta a los pacientes que fuman, sino a los que son fumadores pasivos. Es decir, hay pacientes que nunca han fumado, pero que han tenido permanentemente la exposición al tabaquismo del esposo, de la esposa, sí, que fuman en la habitación y que fuman todo el tiempo. Entonces, esos pacientes también tienen riesgo de enfermedad cerebrovascular.